Seguimos en Se Presume Culpable y ahora para hablar de un tema que tiene que ver con un flagelo que, bueno, asola una porción importante de la población y tiene que ver con los menores de edad, y estamos hablando de grooming y todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Para eso ya tenemos en comunicación a Leandro Suárez, que es técnico informático y diplomado en cibercrimen, es perito y también es cofundador y CEO de derechoinformático.ar. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué Perdón por tal? la demora en llegar. Bueno, ¿de qué hablamos, Leandro, cuando hablamos de una pericia informática? Estamos hablando de una actividad que hace un informático con, con experiencia buscando información en distintos dispositivos. No solamente hoy en el teléfono, que es el dispositivo más utilizado por todos, sino también en computadoras, en tablets, notebooks, computadoras de escritorio, drones, GPS. Y la idea siempre es revelar la actividad, las acciones que se llevan adelante con ese dispositivo para poder resolver alguna cuestión, sobre todo judicial, teniendo en cuenta que hoy en día es una actividad específica que requiere una formación, requiere una profesionalidad por parte de quien interviene, y claramente la idea siempre es mostrar qué hizo ese dispositivo en un momento y lugar determinado. Ujú. Bueno, sabemos que el cibercrimen avanza constantemente de una forma vertiginosa, pero hoy puntualmente queremos hablar de grooming, que es un delito que afecta principalmente a menores de edad. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué es el grooming y Cuando cómo uno se habla lleva a de cabo? grooming y tiene que prestar muchísima atención, hace referencia a una actividad que lleva a una persona, ¿sí? Una serie de conductas que buscan, sobre todo, generar la confianza con un menor de edad. En base a eso, al ganarse la confianza, el siguiente paso claramente es cometer un delito de índole sexual. Entonces, de alguna manera, para que todos los puedan entender, son acciones que lleva adelante una persona que tiene una finalidad. Esa finalidad siempre es sexual. El punto está en que, de alguna manera, con el crecimiento de las redes y sobre todo ese crecimiento de la red y de Internet, implicó de alguna manera la falta de formación, de capacitación, de hablar de estos temas no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito escolar, en la sociedad misma, en la televisión, muchas veces en la radio, y lo que genera es que los chicos, o sea, niños, niñas y adolescentes, estén desprotegidos. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay una capacitación y formación a docentes también, a las escuelas, vuelvo a repetir lo mismo. No hay un contexto educativo propio de la época, y claramente al no tener una capacitación, formación, no hay de alguna manera un lugar de espacio de diálogo sobre estos temas. Muchas personas se abusan de esta situación utilizando salas de chat, redes sociales, foros, juegos. De alguna manera buscan esa intención en estos lugares, y a partir de ese momento se produce el delito, que claramente está en nuestro Código Penal, el artículo 131. Bien, eso te iba a preguntar puntualmente, ¿qué cuidados hay que tener? ¿Qué le podemos decir a los niños que tengan presente en el momento? Porque obviamente los chicos hoy en día desde muy pequeños tienen dispositivos, ¿no? Electrónicos, celulares, tablet, computadora, tienen un acceso casi libre muchos en eso. ¿Qué cuidados deben tener los niños y qué precauciones deben tener los padres para tratar de evitar el grooming? Siempre proponemos desde la parte de derecho informático que la herramienta principal es el diálogo. A veces esto suena un poco repetitivo, pero tengamos en cuenta que muchas veces los padres, sin importar la edad de cada uno de ellos, ¿no? No tienen una experiencia o no tienen conocimientos en materia de informática. Entonces muchas veces los diálogos no se generan en base a eso, a la falta de formación, a la falta de información también. Y siempre recomendamos primero, el diálogo tiene que ser permanente, tiene que ser abierto. Y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de brindar a sus hijos alguna herramienta informática, algún dispositivo, alguna computadora, siempre que se encuentre en un lugar en donde
la familia pueda tener un control o donde la familia pueda ver qué es lo que está haciendo. Porque muchas veces, en este contexto de, bueno, le voy a dar un poco de privacidad a mi hijo, a mi hija, llevan su computadora a su cuarto. Y muchas veces ahí uno no se entera qué es lo que pasa, con quién habla, con quién deja de hablar, con quién juega, ¿sí? Entonces, siempre es bueno que la computadora de la familia, si es posible, esté en un lugar de circulación permanente por parte de todos los integrantes. En segundo lugar, entender que también desde la escuela se puede llegar a plantear jornadas de capacitación y empezar a entender entre todos que no es solamente un ámbito en el cual se puede resolver, sino que requiere de muchos ámbitos. Como tercera medida también es interesante empezar a ver todos estos programas que restringen ciertos sitios web. ¿Y por qué digo ciertos sitios que restringen estas aplicaciones? Sobre todo porque hay muchas veces que si no conocemos la herramienta, por ejemplo, lo que es TikTok, herramientas o páginas, por ejemplo, de juegos, en donde además de jugar hay un chat. Siempre es bueno entender y ver qué está pasando, con quién está jugando, qué está jugando, cuál es la herramienta que utiliza, y también el tema de los foros de discusión, que a veces uno en esta búsqueda de información encuentra comentarios, encuentra personas que están buscando información y ahí también se puede crear un vínculo de confianza. Eso es lo que tenemos que entender, que acá la persona, o sea, el groomer, lo que busca es el diálogo con ese menor, con ese niño y adolescente. Busca la empatía, busca entender que ese chico, esa chica, no tiene un diálogo y él se lo puede dar. No solamente está buscando en principio cometer un delito de carácter sexual, sino que lo que busca de alguna manera es el diálogo, buscar la empatía, y siempre tengamos en cuenta que cuando uno habla de grooming hay 2 o 3 etapas fundamentales, es cuando se produce todo esto. Primero es el contacto y el acercamiento, que justamente el contacto y el acercamiento tal vez no lo tiene con los padres, no lo tiene con los docentes, no lo tiene con los vecinos, con el resto de sus familiares, y es ahí donde el grooming avanza. En segundo lugar, el componente que tiene esa conversación. Claramente es un componente sexual. Lo que busca es que le envíe fotos, le envíe videos, y después de eso se produce lo que es el ciberacoso. Constantemente le exige, le pide, le solicita información. Entonces, si como padres, docentes y formadores tenemos que decir qué podemos hacer, primero, no hablar con extraños, ¿sí? Puede darse la posibilidad que hablen con extraños, pero por lo menos decir, bueno, no hablemos sobre dónde vive ese chico o esa chica, no enviarles fotografías, no enviar claramente videos, buscar de alguna manera generar conciencia sobre eso, sobre la información que uno brinda, sobre los datos, ¿sí? Y por supuesto, como siempre decimos, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, generar que los perfiles estén privados, ¿sí? Que no cualquier persona pueda acceder a la información, para limitar a esa persona que está del otro lado, que acceda a la información, que acceda a fotografías y sobre todo sepa dónde vive, qué es lo que hace, con quién vive, a qué escuela va. ¿Sí? Es importante entender que la privacidad tiene que estar siempre presente. Bien. Bueno, Leandro, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Es un tema sumamente interesante y que tenemos, se pueden decir muchísimas cosas más, pero seguramente te vamos a convocar en otro momento para continuar con este tema, ¿sí? Dale, muchas gracias y nuevamente les pido 1000 disculpas por la demora. No, está bien, no hay problema. Muchas gracias, Leandro. Hasta otro momento. Bueno, Leandro Suárez, hablando de grooming, ¿no? Este tema que es tan complejo y que, bueno, hay que tener muchos cuidados y sobre todo cuidar la privacidad, proteger ese bien tan preciado que tenemos, que no es no brindar datos que puedan develar nuestra privacidad y por ahí poder ser vulnerada. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar del otro lado. Aquí Alejandra Ojeda Garnero, como siempre, Se Presume Culpable. En los controles, el gran Ulises. Y bueno, hasta el próximo sábado aquí en Vox a las 9 de la mañana.